Buenas noches con todos los presentes, aquellos que nos ven por la plataforma de Zoom, por la transmisión en vivo en redes sociales. Bienvenidos a la cuarta clase del curso de arbitraje en contratación pública. Quien les acompaña en esta ocasión como moderador es Anthony Peralta. Le doy el pase al doctor Jorge Javier Ruiz Bautista, quien va a ser el profesor en la presente clase. El doctor Ruiz es doctorando en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en contrataciones públicas, concesiones y servicios públicos por la Universidad Castilla-La Mancha, y que asimismo cuenta con posgrado en la Universidad ESAN, con especialidad en Derecho Administrativo, Contrataciones del Estado y Arbitraje. Especialidad en Arbitraje Internacional por la Universidad de Alcalá y Arbitraje de Inversión por la Universidad de Pacífico. Actualmente se desempeña como director general del Círculo de Arbitraje con el Estado y es docente de la Universidad de San Martín de Porres, Universidad Continental y Universidad Norbert Wiener. Asimismo, es árbitro adscrito en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del Colegio de Ingenieros, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Arbitra Perú, entre otros. Doctor, tiene el uso de la palabra. Buenas noches, Anthony, buenas noches con todos. Bienvenidos a una sesión más sobre el curso de arbitraje en contratación pública. La sesión anterior estuvimos conversando sobre temas relacionados a la función arbitral. Como ustedes lo recordarán, hemos conversado sobre la recusación. Correcto, el deber y los principios que tiene que cumplir todo árbitro en la función arbitral. Y el día de hoy, un poco continuando con la línea de las ponencias, con la línea de las ponencias, vamos a abordar las actuaciones arbitrales, ¿ok? Dicho esto, voy a compartir pantalla. Anthony, ¿me confirmas si se logra ver las diapositivas, por favor? A ver, ahora sí. Sí, doctor, se puede ver. Muchas gracias. Bien, el día de hoy, para todos los que se conectan a través de las diferentes plataformas de CAE, y gracias por compartir el directo y la transmisión en vivo y seguirnos, vamos a abordar lo señalado en el decreto legislativo 1071, referente al artículo 33 sobre el inicio del arbitraje, ¿correcto? ¿Cómo se dan las actuaciones arbitrales? ¿Cuándo iniciamos y cuándo estamos frente a un arbitraje? Esa es la pregunta. El arbitraje inicia cuando las partes firman un contrato. El arbitraje inicia cuando eh, se suscribe un convenio arbitral. El arbitraje inicia cuando hay una controversia. El arbitraje inicia cuando una de las partes comunica el inicio del arbitraje o cuando se da la instalación del tribunal arbitral. Estas preguntas van a ser absueltas, ¿correcto? A lo largo de esta sesión, donde vamos a abordar lo referente a las etapas de las actuaciones arbitrales, ¿correcto? Dentro del marco del decreto legislativo 1071 y también del decreto de urgencia 20-2020 que modifica la ley de arbitraje. ¿Ok? Entonces, ya hemos conversado que el arbitraje es jurisdicción y en virtud de ello, las partes en un contrato, sobre todo cuando estamos frente a un contrato público y una de las partes es el Estado, hay un convenio arbitral, hay un marco especial, no solamente en la ley de contrataciones con el Estado, sino puede ser un arbitraje de inversión, un arbitraje internacional. Las partes van a solucionar sus controversias en un arbitraje. Y la función arbitral se va a dar inicio no solo con la constitución de un tribunal arbitral, sino, como lo dice el artículo 33, cuando una de las partes que tiene una controversia va a dar inicio a este arbitraje. Entonces la pregunta, ¿cuándo damos inicio a un arbitraje? Y la respuesta es depende, porque si estamos en un arbitraje institucional, el procedimiento es diferente. Si estamos en un arbitraje ad hoc, también el procedimiento va a ser diferente.
¿correcto? Si estamos en un arbitraje bajo las reglas del Registro Nacional de Árbitros que administra el OCE, también va a ser diferente, ¿correcto? En esa línea, lo que vamos a abordar es que salvo pacto distinto entre las partes, las actuaciones arbitrales se iniciarán en la fecha de recepción de la solicitud para someter una controversia arbitral. Es decir, si tú, entidad, has aplicado penalidades o has resuelto un contrato, tienes una controversia, ¿correcto? En ese contexto, lo que te va a preguntar el titular del pliego, el titular de la entidad, el alcalde, el funcionario, te va a decir, señor procurador, hemos resuelto este contrato. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es someter esa controversia a los mecanismos que establece la ley, la conciliación, el arbitraje o la junta de resolución de disputas. Si optamos por el camino del arbitraje, lo que debe hacer la entidad en este ejemplo es cursarle una carta a su contraparte comunicándole que va a iniciar un arbitraje. Ahora, eso pasaría en los arbitrajes ad hoc. Pero si es un arbitraje institucional, esa solicitud de arbitraje, esa solicitud de inicio de arbitraje se presenta ante el centro de arbitraje que hayan pactado las partes en su convenio arbitral. Me explico. Si en su convenio arbitral dice Cámara de Comercio del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica, esa solicitud debe ser presentada ante el propio centro de arbitraje, cumpliendo las formalidades previstas en el reglamento del centro. Y el centro lo que va a hacer al recepcionar ese inicio de arbitraje, esa solicitud, ese escrito presentado por cualquiera de las partes, va a calificar, va a revisar si efectivamente cumplen los presupuestos, por ejemplo, que se haya identificado al recurrente, a la parte que se va a notificar sobre el arbitraje, las posibles pretensiones, un resumen de la controversia, que se identifique la cuantía de la controversia, ¿correcto? Y se adjunten los documentos más relevantes. Ojo, este escrito de solicitud de arbitraje no es una demanda. Muchos o algunos colegas piensan que presentar una solicitud de arbitraje tiene que ser elaborada, tiene que ser redactada con los medios probatorios, como si fuera una demanda, ¿correcto? Y no lo es simplemente una comunicación simple, resumida, que le vas a hacer de conocimiento a tu contraparte. No es una demanda porque todavía no hemos instalado el tribunal arbitral, como lo vamos a ver más adelante. Estamos en la etapa postulatoria. Y dentro de la etapa postulatoria, lo que se va a hacer es, se va a dar inicio a este arbitraje, donde se va a poner en conocimiento este escrito, que no es una demanda, ojo, es un escrito de solicitud de arbitraje, ¿correcto? Y vuelvo a insistir, el procedimiento va a ser diferente cuando estamos frente a un arbitraje ad hoc o cuando estemos frente a un arbitraje institucional, ¿correcto? Si es arbitraje ad hoc, tienes que notificarle a tu contraparte en el domicilio que ha consignado. Alguien me pregunta, ¿y si es arbitraje ad hoc, esta solicitud de arbitraje la tengo que presentar vía notarial? No, salvo que tu convenio arbitral exija esa formalidad. Pero si tu convenio arbitral no exige esa formalidad, tú vas a poder iniciar el arbitraje. ¿Correcto?
Entonces va a depender mucho dónde y cómo vas a iniciar el arbitraje de acuerdo al tipo de arbitraje que tienes. Si va a ser ad hoc, si va a ser un arbitraje de equidad, si va a ser un arbitraje institucional, etc. En el marco de la Ley 3022.5, los arbitrajes al día de hoy son institucionales y son arbitrajes de derecho. Eso quiere decir que las partes van a tener que señalar ante qué centro de arbitraje van a iniciar su procedimiento. Si ya está consignado en tu convenio arbitral, te vas a tener que ceñir a ese centro de arbitraje, ¿correcto? Entonces, si en tu convenio arbitral has puesto centro de arbitraje A o centro de arbitraje B, tienes que iniciar el arbitraje ante esos dos centros de arbitraje. No puedes decir centro de arbitraje Z, porque en el camino lo que he hecho es básicamente cambiar, ¿correcto? Cambiar de posición. No puedes hacer eso porque ya en tu convenio arbitral ya negociaste esos puntos, ¿correcto? Entonces te tienes que someter a ese reglamento que has consignado en tu convenio arbitral. ¿Correcto? Si hay preguntas, ojo, si hay preguntas, no duden en realizar preguntas a través del chat. Tal vez tengan algún caso en concreto, podemos ir conversando sobre esto. Entonces, ya el artículo 33 del Decreto Legislativo 1071 que regula el arbitraje en nuestro país señala taxativamente que se inicia el arbitraje en la fecha de recepción de la solicitud para someter una controversia. Es decir, si tú el día de hoy recibiste la notificación del inicio de un arbitraje, entonces ya estás dentro de un arbitraje y estás en la etapa postulatoria, ¿correcto? ¿Hay autonomía de las partes sobre la regulación de las actuaciones? Sí, porque el arbitraje es voluntad de las partes, pero siempre respetando el orden de prelación normativa y el marco legal que han pactado las propias partes. Si estamos en un arbitraje en contratación pública, hay que respetar la ley especial. Y recordemos, sobre la ley especial está la Constitución política, ¿correcto? ¿Podemos establecer el lugar de arbitraje? Sí. ¿Podemos establecer el idioma de arbitraje? Sí, entre otras cosas que se pueden pactar en el convenio arbitral. Pero ¿qué pasa si en tu convenio arbitral es genérico? Me explico. No has indicado qué centro de arbitraje te vas a someter. Y lo que te dice el reglamento de la ley de contrataciones es, si las partes no han establecido qué centro de arbitraje se van a someter, obviamente en el camino las partes son libres de acordar ante qué centro de arbitraje quieren iniciar el arbitraje. Valga la redundancia. ¿Ya? Y esto pasa porque las partes, ya sea entidad, ya sea proveedor o contratista, no se ponen de acuerdo dentro del procedimiento de selección, no negocian el convenio arbitral. O en el perfeccionamiento del contrato tampoco negocian el convenio arbitral. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú tienes un convenio arbitral de una proforma aprobada por el OCE, que es una cláusula abierta, genérica. ¿Qué quiere decir? Que simplemente te dice, si las partes tienen cualquier controversia, se tienen que someter a arbitraje o conciliación, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 45 de la Ley 3022.5 y su reglamento. Y cuando uno revisa la ley especial, se da cuenta que el reglamento te da la respuesta. Si no has especificado qué centro de arbitraje quieres, las partes obviamente, entonces puede ser cualquier centro de arbitraje. Y claro, uno dice, bueno, entonces me pongo en el camino, voy a negociar eso. Suena fácil, pero es complicado. Ejemplo, si el contratista quiere Cámara de Comercio de Lima y la entidad es Gobierno Regional de Cusco,
La entidad va a decir, no, yo no quiero Cámara de Comercio de Lima, yo soy regionalista. Yo quiero centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco. Entonces uno dice, ¿dónde inicio el arbitraje? El contratista quiere CCL, la entidad quiere Cámara de Comercio de Cusco. ¿Qué nos dice el convenio? No nos dice nada. ¿Qué nos dice la ley especial? Que puede ser cualquier centro, que las partes acuerden. Entonces, y lo hemos visto en la sesión anterior cuando hablábamos de cláusulas patológicas, esa ambigüedad en tu convenio te va a generar dilación en el proceso. Este acto de instalación, de inicio de arbitraje, debe ser rápido, pero por omitir pactar un convenio arbitral claro, objetivo, donde haya regulado las actuaciones, el centro de arbitraje, el número de árbitros, la sede, etcétera, como has omitido eso, vas a tener problemas, ¿no? Y más aún la vas a tener cuando una de las partes, generalmente es la parte que no le interesa que camine el arbitraje o que ha perdido, correcto, va a tratar de dilatar el proceso, que es lo que las partes no quieren y el arbitraje tampoco busca eso. Pero vuelvo a decir, la negligencia la tienen las partes que han elaborado y suscrito ese convenio. No la tiene la institución arbitral, ¿correcto? Este, Carla nos pregunta, ¿qué pasa en el caso que en el convenio arbitral no especifique un centro? Ahí justo iba Carla a ese tema, ¿no? Pero la parte remite su solicitud a un centro X, es validado que se tramite como un institucional. Si estamos, Carla, en el marco de la ley 3022.5, ¿correcto? No habría problema. No habría problema, porque el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, ojo, estamos hablando de ley 3022.5. Ojo, no estoy poniendo ejemplos de qué puede pasar en un arbitraje de inversión o qué puede pasar en un contrato de gobierno a gobierno, etcétera. Hay que revisar cada caso en concreto, pero si el caso es en la 3022.5 y su reglamento, el reglamento a partir del artículo 220 y siguientes te da la respuesta. Si tu convenio arbitral no dice qué centro es, obviamente la ley de contrataciones ya ha previsto que el arbitraje va a ser institucional. Y como han omitido las partes poner y definir ante qué reglamento del centro de arbitraje se van a someter, lo que te dice la ley es pónganse de acuerdo en el camino. Y claro, tú vas a presentar tu solicitud ante el centro de arbitraje que quieras, ¿no? Obviamente, ahí viene nuevamente la responsabilidad que tienen las partes. Si las partes quieren un buen arbitraje, ¿no? Tienes que recurrir ante un centro de arbitraje serio. O bueno, tienes que recurrir ante un centro de arbitraje donde tengan una nómina de árbitros serios, con experiencia, ¿no? Es como si yo te diga, Carla, ¿dónde vas a depositar tus ahorros? Y tú me dirás, yo conozco al banco A, al banco B, al banco C, ¿no? Pero no vas a poner todos tus ahorros en un banco nuevo, que no tiene referencias, que recién se ha constituido. Tendrías tus dudas, ¿no? Entonces, igual, quiero tener un arbitraje exitoso, serio, con las garantías. Bueno, tienes que elegir y proponer un centro de arbitraje reconocido. Actualmente en el Perú existen, de acuerdo al RENACE, más de 100 centros de arbitraje a nivel nacional. Y uno dice, ¿qué centros, no? ¿Qué centros? Por eso yo en lo personal ya estoy pensando seriamente en decir, mejor no me meto a postular a varios centros porque eso ocasiona, o a veces los centros de arbitraje te invitan, ¿no? Te dicen, únete a mi centro de arbitraje, y eso es un poco peligroso porque
claro, uno dice, bueno, quiero formar parte de un centro, ¿no? Gracias. Y al final te metes en problemas de estar en centros de arbitraje de dudosa reputación. Entonces yo en lo personal estoy diciendo, bueno, voy a hacer un filtro para ver ante qué centros estoy y si estoy en una nómina de árbitros de un centro X de dudosa reputación, es mejor renunciar y solicitar que ya no esté mi apartamiento en esa nómina. Porque lo contrario, te prestas pues a suspicacias, a problemas que puedan surgir en centros que a veces parece que están diseñados o creados para dar trámite a arbitrajes de dudosa reputación o con actos de corrupción. Entonces, las personas que somos serias no nos prestamos a eso. Entonces, volviendo al tema, si Carla dice, bueno, te voy a hacer caso, estimado profesor, voy a seguir tus consejos, voy a iniciar un arbitraje y he leído mi convenio arbitral, no me dice nada, es en el marco de la ley 3022.5, ya sé que es institucional, ya sé que es arbitraje de derecho porque me lo dice taxativamente la ley, salvo, y te lo dice la ley, que expresamente en tu convenio arbitral ya has pactado el arbitraje ad hoc, ¿no? Porque hay muchos que dicen, la ley de 3022.5 ya mató el arbitraje ad hoc. Mentira. En el arbitraje en contratación del Estado existe el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. Pero la trampita que han puesto en las modificaciones, y digo el trampita, ¿por qué? Porque te dice, si tú no has puesto en tu convenio arbitral expresamente que te vas a someter en un arbitraje ad hoc, por defecto es institucional. Entonces, si uno revisa en un proceso de selección los convenios y las proformas de los contratos, todos te guían a un arbitraje general donde no se especifica. ¿Por qué? Porque quieren que se tramite en un arbitraje institucional. ¿Ok? Entonces, siguiendo mi ejemplo, voy a hacer caso al profesor, voy a iniciar un arbitraje ante el Centro de Arbitraje, Cámara de Comercio del Centro de Análisis de la Pontificia Universidad Católica, por poner un ejemplo, que es una de las serias y prestigiosas de nuestro país. Inicias eso, el centro de arbitraje va a tener que calificar. Hay centros de arbitraje que no califican. Simplemente van, agarran y, bueno, quiero facturar, dele trámite, ¿no? Lo primero que dice, ya págame honorarios, es lo primero que te lanza, ¿no? Cuando lo correcto es calificar, obviamente tengo que ver si cumple los requisitos, si esta solicitud cumple los requisitos mínimos, que es identificación de las partes, un resumen de los hechos, el tema de tu convenio arbitral, por qué estás iniciando ante el centro de arbitraje tal, ¿no? Los documentos, correcto, digamos, más relevantes a tu caso. Entonces, y bueno, la tasa que obviamente cada centro tiene una tasa, ¿no? Generalmente son 300, 500 soles, 700 soles, depende ante qué centro. Si todo está ok, se admite tu solicitud y le van a correr traslado a tu contraparte. Entonces tu contraparte ahí va a tener una opción, o bueno, varias opciones. Te va a decir, Carla, tú estás proponiendo que sea este centro de arbitraje, pero yo me opongo. Yo me opongo porque no quiero este centro de arbitraje. Yo quiero centro de arbitraje Z. Y ahí vienen las disputas. Ahí vienen controversias innecesarias. Y ahí vas a tener que negociar en el camino con las partes. No es fácil, porque la ley no te da una salida. Y si me preguntas, ¿cuántos centros de arbitraje hay? Hay más de 100 centros de arbitraje. Correcto. Y ese es un problema, ¿no? Ponerte de acuerdo en el camino, porque la ley no te da ninguna salida. Hay alguien que puede decir, pero hay una directiva del OCE que dice que tenemos que iniciar ante un centro de arbitraje que esté autorizado por el OCE.
pero esa directiva está suspendida. Y se suspendió por una sencilla razón. Los que cumplían esos requisitos eran 3 centros de arbitraje en todo el Perú. Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje de la PUC y el Centro de Arbitraje de Arequipa, perdón. Entonces uno dice, oye, pero ¿y los demás? ¿No? Entonces, ese es el problema, ¿correcto? Entonces, ¿es válido que se tramite en un arbitraje institucional? La respuesta es sí, Carlos. Pero vas a tener posiblemente esos problemas. Y esto también se da por la cultura arbitral de las partes. Es decir, si yo veo que mi contraparte está iniciando un arbitraje en un centro serio, reconocido, yo no me voy a oponer. Yo absuelvo el traslado, respondo y digo, cumplo con absolver la solicitud de arbitraje y bueno, que un tribunal arbitral defina si tienes la razón o no. Pero no me voy a oponer a que ese centro de arbitraje que me estás poniendo y que es serio, pues no, por el simple hecho de dilatar, no me voy a oponer. Entonces hay casos donde una parte propone un centro serio y la otra parte también entiende que esto tiene que correr así, ¿no? Pero he visto casos, Carla, y creo que se los he ido comentando en otras sesiones, que hay convenios de arbitraje que te dicen centro de arbitraje A o también se puede iniciar ante centro de arbitraje B. Y pese a eso, una de las partes interesadas inicia el arbitraje en el centro de arbitraje Z. Y uno dice, oye, pero si tu convenio arbitral que has firmado, porque nadie te obligó a firmar ese convenio arbitral, ese contrato, dice centro de arbitraje A o centro de arbitraje B. ¿Por qué eliges un centro de arbitraje Z? Entonces, ahí vienen las prácticas, las malas prácticas de algunos abogados. Y claro, ¿cuál es la buena reputación de un centro de arbitraje? Diría, oiga, muy bien, me estás presentando una solicitud de arbitraje, pero yo te la tengo que rechazar o no admitir porque yo soy centro de arbitraje Z y tu convenio arbitral dice centro de arbitraje A o centro de arbitraje B. Es decir, yo no estoy en la fiesta. Yo no estoy invitado a la fiesta. ¿Cómo quieres que yo admita trámite esta solicitud que me está presentando Carla? ¿Correcto? ¿Me sigues, Carla? ¿Me siguen? Entonces, eso suele pasar. ¿Qué haría yo como centro? Rechazo esa solicitud. Rechazo, le digo, de acuerdo a tu propio convenio, a tu propio contrato, tienes que irte al centro de arbitraje A o al centro de arbitraje B. Entonces yo ya cumplí con responderte, me quedo con el pago del arancel que me has dado y listo, pero te rechazo. Pero hay otros centros de mala reputación que a sabiendas de eso le dan trámite a todo. Y pese a que la contraparte le dijo, oye, esto me opongo, ¿no? Recuso, denuncia, o sea, prácticamente hacen todo lo que está en sus manos legalmente para decirle, oye, no tienes competencia. Y esos centros de dudosa reputación le dan trámite porque quieren facturar, como Shakira. Y de eso no se trata. Se trata de administrar justicia. Esa es la labor, no solamente de un árbitro, sino constituye parte de las buenas prácticas de un centro de arbitraje, porque un centro de arbitraje, y más aún cuando es institucional, administra el proceso. ¿Correcto? Bueno, espero haberte absuelto, si no, seguimos conversando. ¿Y qué más? Entonces, eso es lo que hablamos. La buena fe. La buena fe. Artículo 38 del decreto legislativo 1071. ¿Qué dice? Y lo voy a leer porque
yo estoy viendo y me sorprende, ¿ah? Me sorprende, bueno, la mayoría sabe que soy árbitro, también litigo, ¿ya? Entonces, a mí me extraña ver actitudes de colegas, y lamentablemente son colegas jóvenes que a veces están en la comunidad arbitral, están participando en eventos, etcétera, y ves que, claro, una cosa es una sonrisita para los eventos y te transformas cuando estás en un proceso arbitral, ¿no? Y lo digo porque me ha tocado ver actitudes y conductas temerarias que buscan únicamente entorpecer las actuaciones de un tribunal arbitral, ¿no? Que resolver su controversia. Pero como ya van olfateando, ¿no? O seguramente alguien le filtró la información que van a perder, claro, ya no eres ilustre tribunal, ¿no? Antes te decían en todos sus escritos ilustre tribunal, pero cuando pierden, ya no eres ilustre, ¿no? Eres delincuente. Entonces yo digo, el mal perdedor es el que se olvida de la buena fe en el desarrollo de las actuaciones arbitrales. La buena fe no solamente se aplica durante la etapa de postulatoria o dentro del proceso arbitral como tal, sino antes, durante y después. Inclusive, si vas a plantear válidamente una anulación del laudo, que es tu derecho. Pero si vas a bombardear, dinamitar el arbitraje porque no te gustó alguna decisión, así como lo explicaba en sesiones anteriores, en el caso de Rutas de Lima, donde una entidad que vio una medida cautelar, ¿no? Lejos de oponerse, empezó a denunciar penalmente a los árbitros. Eso se va a caer tarde o temprano, pero fíjense la mala fe de algunos colegas que a veces en lo particular cuando los veo digo, no estabas participando y hablando de las buenas prácticas, claro. Entonces, buenas prácticas para la fotito y cuando me toca ser abogado, no me importa hacer lo que sea para actuar de manera temeraria. Eso es peligroso, pero bueno, suele pasar. Me sorprende porque se han olvidado de este artículo que voy a leer y ojalá nos sirva como reflexión, no solamente para el abogado del contratista, sino para los procuradores, porque hay procuradores que recusan por recusar también, ¿ok? Si no, la buena fe se aplica también para el tribunal arbitral, para todos en general, todos los actores que participan en un arbitraje. ¿Qué nos dice la buena fe? Que las partes están obligadas a observar el principio de la buena fe en todos sus actos, en todos, ¿ah? E intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales y colaborar con el tribunal arbitral en el desarrollo del arbitraje. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta lámina? ¿No? En esta lámina vamos a ver las etapas de un arbitraje, que son tres: etapa postulatoria, etapa de instrucción y la etapa resolutiva, ¿correcto? Donde cada una de estas etapas va a tener una finalidad en concreto, ¿correcto? Y hay que ubicarnos como litigantes, como abogados, como árbitros. Hay que conocer y tener claro estas etapas, porque a veces las confundimos. Y claro, yo conozco abogados o árbitros, perdón, muy flexibles que a veces se olvidan del procedimiento. No digo que seamos procesalistas, no, porque estamos en un arbitraje, no estamos en el Poder Judicial. No me voy a ese extremo de ser un procesalista, no, pero tampoco me voy al extremo de ser súper flexible y olvidarme de reglas básicas y etapas básicas, ¿correcto? Entonces,
¿Cuándo inicia un arbitraje? Ya lo hemos conversado, hemos indicado que se da cuando una de las partes recibe la notificación del inicio del arbitraje. Ojo, este escrito no te desgastes, no te amanezcas, no es una demanda, ¿no? No es una demanda. Y hay colegas que confunden, pero señor árbitro, yo presenté mi medio probatorio X en mi solicitud de arbitraje. Eso es otra etapa. Tu medio probatorio debe estar en tu demanda o en tu contestación de demanda, que estamos en otra etapa. Entonces, ahí también, si uno piensa, esto es una demanda, la solicitud de arbitraje es una especie de demanda. No, no, no te desgastes, no te amanezcas. Ve a lo concreto, a lo puntual. ¿Qué interesa al final del día de tu solicitud de arbitraje? Que cites el convenio arbitral, que cites tus eventuales pretensiones, los hechos más relevantes, la cuantía, correcto, de la controversia, y sobre todo, desluces ante qué centro de arbitraje vas a iniciar esto y el número de árbitros, si es que tu convenio arbitral no dice nada. Entonces, en esta etapa de postulatoria, el objetivo es lograr la instalación del tribunal arbitral. Repito, en la etapa postulatoria de un arbitraje, el objetivo es instalar el tribunal arbitral. ¿Podrá haber un arbitraje sin tribunal arbitral? La respuesta es no. ¿Correcto? ¿Podrá haber un arbitraje sin árbitros? La respuesta es no. Entonces, ¿qué nos debemos preocupar ambas partes? Que estamos iniciando o absolviendo un inicio de arbitraje. Constituir un tribunal arbitral. ¿Correcto? Y ahí va nuestra facultad, nuestro poder, nuestra responsabilidad en designar a buenos árbitros. Y ya hemos hablado de qué entendemos o qué se debe entender por buenos árbitros. No es que el árbitro sea pues un santo, no, a eso no se refiere a buenos árbitros. No solamente es la ética, la solvencia moral, sino también está el tema de que este profesional cuente con experiencia, capacitaciones, no sé, sea docente universitario, etcétera. X razones que hay que evaluar, hay que estudiar. Entonces, en esta etapa postulatoria inicia desde la presentación de solicitud de arbitraje. El simple hecho que tú presentes una solicitud de arbitraje es parte de la etapa postulatoria, pero ojo, tenemos que esperar a que tu contraparte reciba esa comunicación. Ojo, este escrito no tiene que ser diligenciado notarialmente. ¿Ya? Así que no gastes dinero en notificarla notarialmente. Salvo que sea un arbitraje ad hoc. Ya, si es un arbitraje ad hoc, obviamente no vas a tener un centro de arbitraje. Así que tú mismo tienes que notificarle a tu contraparte. Entonces, si quieres un documento de fecha cierta, la recomendación sería notifícalo notarialmente. ¿Ya? Salvo que sea una entidad y que tenga mesa de partes, ¿no? Pero si es un contratista, suele pasar, no digo que sea la regla, pero te puede decir, no, que este no es mi domicilio, que notificaste mal, que ese día salí porque tenía una emergencia y no había nadie, así que no vale dejarlo debajo de la puerta. Para que te evites todo eso, si es un arbitraje ad hoc, mi recomendación sería notifícalo notarialmente. Y el notario va a certificar, le va a dar fecha cierta a esa notificación. Y está respaldada por un notario que le da fe pública a ese documento, a esa diligencia. O sea, cúrate en salud. Hay centros de arbitraje que notifican por courier, ¿ok? O también tienen convenios con notarías y también se curan en salud. Entonces, pero ¿y cómo se hizo en pandemia? En pandemia se notificaba a través de correos y ahí había problemas. Entonces yo siempre recomendaba tu primera notificación en esta etapa postulatoria, la primera notificación donde tú vas a correr traslado de esta solicitud,
notifícala presencialmente. Para evitarte cuestionamientos, que no me llegó, que lo recibió mi vecino. No, no, no. Notifícalo presencialmente y si puedes darle fecha cierta, mejor. Y te curas en salud. Esa es una recomendación. No digo que sea una formalidad, no. Ninguna parte de la ley, salvo que tú lo hayas pactado en tu convenio arbitral, te exija o te exige que sea notarialmente, ¿no? Esto es simplemente una notificación de mero trámite. Entonces, ya presentaste tu solicitud, tu contraparte, la va a revisar, ya, la va a recibir y obviamente va a tener que absolver. Si todo está bien, tu contraparte va a decir, ok, no estoy de acuerdo con tus hechos, esto lo vamos a ver cuando se instale el arbitraje y en mi contestación me reservo lo pertinente a mi derecho para contestarte todo lo que tú me dices. Listo. Dos líneas, ¿ya? Sobre la constitución del tribunal arbitral, designo al árbitro tal. Listo. Sobre la cuantía de la controversia, bueno, ahí será esta cuantía. Entonces, hay procuradores ya experimentados, que te responden una solicitud de arbitraje en 2 hojas. Mientras hay abogados que recién están incursionando en esto y te han presentado una solicitud de arbitraje de 50 hojas, 100 hojas, ¿no? Cuando deberían ser 3 hojas, 4 hojas. Lo importante que va como anexo, como medio probatorio, tu contrato, obviamente, donde está tu convenio arbitral. Lo demás lo vas a presentar en tu demanda. Entonces, ya tengo escrito de solicitud de arbitraje, ya tengo la respuesta a esta solicitud de arbitraje, ¿ya? Lo que queda es que ambos árbitros que han sido designados elijan a un presidente del tribunal arbitral. Salvo que tu convenio arbitral diga árbitro único. Y si no dice mi convenio el número de árbitros, depende. La ley de contrataciones y su reglamento te dice, si las partes no han pactado el número de árbitros, va a ser árbitro único. ¿Ya? Entonces, cuando tengas ese tipo de convenios arbitrales, yo te recomiendo que en tus escritos pongas, como va a ser árbitro único, que lo designe residualmente el centro de arbitraje tal a través de su reglamento, a través de su consejo. Listo. Y tu contraparte que va a ver eso va a decir, sí, es lo más justo, que lo designe residualmente. ¿Ok? Porque ya hemos hablado que en un árbitro único es muy complicado ponerse de acuerdo. No digo imposible, pero es complicado. Entonces, imaginemos que todo marche bien. ¿Ya? Volvemos. Hay un escrito de solicitud, hay una absolución, hay un tema de designación del tribunal arbitral. Ya están designados los 3 árbitros y lo que sigue a continuación es fijar una audiencia de instalación del tribunal arbitral. Anteriormente se fijaba una audiencia de instalación del tribunal arbitral. Ahora, a través de la pandemia y todas las reformas que hubieron de celeridad, ya se ha suprimido esta etapa de que era presencial, ¿ah? Antes los centros de arbitraje o en un arbitraje ad hoc o en un arbitraje ante el RNA, perdón, ante este, el Sistema Nacional de Arbitraje, del OCE, te citaban una audiencia de instalación del tribunal arbitral, donde era presencial, donde tenías que ir y verte las caras con tu contraparte y contra los árbitros y firmar las reglas de juego. Hoy en día lo que se estila es cursar esta primera resolución, orden procesal y decirle, ya estamos constituidos como tribunal arbitral, ¿correcto? Estas son las reglas y es más fácil cuando las reglas ya te ha sometido a un centro de arbitraje, ¿correcto? Así que el acta va a ser más pequeña, porque si es un arbitraje ad hoc, sí se entiende que pueden notificarte
20 hojas, 30 hojas, porque las reglas la pactan las partes de acuerdo a lo dispuesto también por el tribunal arbitral. Pero en un arbitraje institucional pueden ser 2 hojas, 3 hojas, porque todo ya está en el reglamento. En esa línea, ya lo que se estila al día de hoy es, instalado el tribunal arbitral, el centro comunica a las partes y les dice, ya se instaló, estos son los tres árbitros o un árbitro y estas son las reglas, ¿no? Y ya le dan el plazo para que presente su demanda. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Con confianza. Y si ya tenemos eso, entramos a la segunda etapa, porque ya cumplí el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que se instale el tribunal con las reglas del proceso, con las reglas del arbitraje. Entonces ya tengo eso. ¿Qué hago? En esta etapa de actuaciones, lo que va a seguir es, entramos a la etapa instructiva. ¿Cuál es la finalidad de la etapa instructiva? Recabar todas las pruebas, todos los documentos, las posiciones de ambas partes. Es por eso que se fija un plazo para presentar demanda, un plazo para contestar la demanda o plantear una reconvención, que vamos a detallarlo más adelante. Luego vendrá el tema de la audiencia de pruebas, el tema de los alegatos, las conclusiones finales y cerramos instrucción. Y si cerramos instrucción, básicamente vamos a entrar a la última etapa que es la fase de instrucción. ¿Correcto? ¿Ok? ¿Hay plazo para presentar la demanda? Claro que sí, Francis. Claro que sí. Y eso lo dijimos en la etapa postulatoria. Y vuelvo a repetir, ¿cuál es el objetivo de la etapa postulatoria? Instalar el tribunal arbitral que va a resolver tu controversia y las reglas de las actuaciones arbitrales. En esas reglas se van a determinar los plazos, las fechas. Se va a decir, son 10 días para presentar demandas, son 10 días para contestar demandas, todo va a ser. Es más, hay algunos centros de arbitraje que ya ponen y te notifican el calendario de las actuaciones arbitrales. ¿Qué significa eso? ¿Qué es calendario de las actuaciones arbitrales? Te dicen, plazo para presentar demanda, última fecha, no sé pues, 20 de febrero. Plazo para contestar demanda, 31 de febrero. Y así, te van poniendo todas las fechas. ¿Cuál es la lógica de eso? La lógica es que las partes cumplan los plazos y tengan las reglas claras. Hace poco el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica ha publicado su nuevo reglamento y también habla de un calendario de las actuaciones arbitrales, que es positivo, que también va a ser un filtro para ver el rendimiento de un árbitro y también la buena fe de las partes en el desarrollo de las actuaciones arbitrales, ¿no? Y que se cumplan las metas, eso se llama gestión por resultado. Entonces, ya instalé, ya tengo las reglas, va a haber un plazo para presentar demanda, obviamente. Y va a depender, ¿de qué depende que sea 10 días? ¿De qué depende que sea 30 días? O he visto que en algunos arbitrajes han puesto plazo para demandar 60 días, ¿no? ¿De qué depende? ¿Del árbitro? Depende de las reglas, depende del reglamento. Entonces ahí te tienes que ubicar. Si estás en un arbitraje ad hoc, las reglas y los plazos la pactan las partes, ¿correcto? Con aprobación del tribunal arbitral. Pero si yo me he sometido a un reglamento donde el reglamento me dice son 5 días para presentar demanda, me tengo que someter a eso. Porque yo me he sometido en el convenio arbitral, nadie me ha obligado. Y si alguien me consulta,
Ok, más allá que el centro de arbitraje en su reglamento haya establecido que el plazo para demandar y para contestar demandas son 10 días, ¿qué pasa si las partes, porque es un caso complejo, no queremos 10 días, sino queremos 20 días o 30 días? Si ambas partes están de acuerdo, el tribunal, bajo el principio de flexibilidad, correcto, razonabilidad, puede admitir y ampliar esos plazos, porque son las propias partes quienes se han sometido a ese centro, están solicitando que los plazos se amplíen porque es un caso complejo, etcétera. ¿Ya? Pero tiene que haber acuerdo entre ambas partes. Donde no hay acuerdo, yo sugiero al tribunal arbitral que respete el reglamento del centro, ¿no? Porque hay algunos colegas que se molestan, ¿no? Y usted, señor árbitro, que sale en los eventos, ¿cómo es que no eres flexible, ¿no? Porque te estoy explicando que soy una entidad que tiene sobrecarga procesal y que necesito 30 días para presentar mi demanda. Y lo que yo les digo, ok, tú puedes querer 30 días, pero tu contraparte ha respondido que no quiere 30 días y que está pidiendo que se respete los plazos del reglamento a los cuales es sometido. Entonces la respuesta cae sobre Madura. Te tengo que decir, oye, pero ¿tú firmaste este contrato? Sí. ¿Tú firmaste este convenio arbitral? Sí. ¿Qué dice? Que las partes se someten expresamente a las reglas del centro de arbitraje X. ¿Has leído ese reglamento? Sí. ¿Cuántos días tiene? 10 días. Entonces, no se acoge tu pedido de ampliación. Moraleja, si quieres someterte a un centro de arbitraje, el que tú quieras, lee su reglamento, pues. Lee su reglamento. No te aventures a decir, yo quiero el centro de arbitraje A porque me han dicho que es bueno, que es serio, ¿no? Tiene un bonito edificio. No, no, no. Lee su reglamento porque te estás sometiendo en tu convenio arbitral a esas reglas. Lo mínimo que le puedes asesorar a tu cliente es decir, sí te recomiendo ese centro porque he leído sus reglas. ¿Ok? Si no, no te aventures. Entonces, ¿qué es lo que se estila en plazos? No digo que sea la regla, pero siempre te plantean casi siempre 10 días para presentar de demanda, 10 días para presentar contestación, audiencia de pruebas, alegatos, etc. Aquí hay más puntos que lo vamos a ir desarrollando a continuación. ¿Ok? Si hay preguntas, con confianza. Entonces, en esta segunda etapa, que es la etapa instructiva, ok, en esta segunda etapa, que es la etapa instructiva, la recomendación es la siguiente. Si vas a elaborar una demanda, acuérdate, la demanda es la oportunidad que tú tienes para establecer tu teoría del caso. Y yo lo pongo así como a los que han visto la película Rocky. Los que han visto la película Rocky, ¿no? Rocky 1, yo he visto hasta Rocky 5. Los que han visto esa película saben que el boxeador tiene que entrar a noquear a su contrincante en la primera oportunidad que tenga. Obviamente, noquear no es fácil, ¿no? Ya por eso pues a Rocky lo dejaban morado. Pero el objetivo es noquear a la primera. Y si han visto un poco de box, hay deportistas, boxeadores, que a la primera te noquean. En el primer round te noquean. ¿A dónde quiero llegar? Cuando tú vas a presentar una demanda, tu teoría del caso tiene que noquear a tu contraparte. En la primera. ¿Ok?
tienes que plantear tu teoría del caso de manera que te adelantes a la respuesta de tu contraparte y veas todas las opciones para encerrarlo y noquearlo. Que esa tu demanda sea una bomba, ¿correcto? Y como siempre lo digo, lo vuelvo a repetir, el lenguaje de las actuaciones arbitrales es el lenguaje de las pruebas. Va a ganar el que acredita tener el derecho. Y tu demanda es la oportunidad para que no solamente pongas tu petitorio, tus fundamentos de hecho, tus fundamentos de derecho, sino es la oportunidad para que presentes todos tus documentos, todas tus pruebas. Y ojo, cuando yo les pregunto, ¿qué pruebas conocen? Pruebas documentarias, que son las más clásicas, pero también están las pruebas testimoniales, declaraciones de parte, las pericias, pericias contables, pericias grafotécnicas, dependiendo de lo que tú quieras acreditar, ¿no? Informes de un experto. Entonces, son varias pruebas que tú puedes presentar dependiendo a tu teoría del caso. ¿Ok? Entonces, la demanda va a ser la primera oportunidad que tú tengas para plantear toda tu teoría del caso. ¿Qué debe tener tu demanda? Facilito. ¿A quién vas dirigido? ¿No? Tu sumilla, tu escrito, ¿no? Presenta demanda. Señor presidente del tribunal arbitral, ¿no? O si es un institucional, ¿no? Señor desde el centro de arbitraje, tal, atención al secretario, ¿no? Que va a comunicar y canalizar todos los documentos. Luego vas a plantear tu petitorio. Y el petitorio en una demanda es crucial. Hay personas, hay colegas que no saben pedir, no saben plantear un petitorio. Y el petitorio tiene que ser lo más breve, lo más ejecutivo, lo más corto, directo a la vena, como diríamos. ¿Ya? Y para plantear un petitorio tienes que saber qué es lo que quieres. Ejemplo, a mi cliente no le pagan, ¿no? No le pagan, pues. Le deben 2 meses, le deben $500,000 de soles. ¿Qué quieres? Es la pregunta que sigue. ¿Qué quieres? Que me paguen. ¿Así lo vas a plantear? Quiero que me paguen. O tendrías que poner al amparo de lo estipulado en tal artículo, tal, si lo cita el reglamento, etcétera. Solicito que el tribunal arbitral ordene a la entidad tal o al contratista tal, ¿no? Que pague la suma de dinero de 600,000 millones más costos y costas, etcétera. Entonces tu petitorio tiene que ser claro, objetivo, y tienes que saber pedirle, ¿no? Porque si tú solamente le dices, quiero que me pague ya, pero ¿y cuánto es el monto, no? ¿Cuánto es lo que te debe? ¿Un sol? ¿Un millón? ¿2 millones? ¿Cuánto te debe? Entonces tienes que pedir. Consecuencia, el tribunal disponga el pago a favor de la empresa tal por la suma tal. Entonces tienes que saber plantear tus petitorios. ¿Ok? Luego del petitorio vienen los fundamentos de hecho. Y en los fundamentos de hecho, la forma en que tú redactes es libre, ¿no? Pero siempre empieza con antecedentes. Cuéntale de qué trata el caso. ¿De qué trata el caso? Así como si yo les dijera a ustedes, a ver, cuéntenme el chisme de Cristian Domínguez. Ya a ustedes les faltaría pues lengua, ¿no? No, que Cristian Domínguez, el Don Juan engañó a las dos Pamelas o Paolas, no sé. Ya, así
resúmele en un punto de qué trata el caso. Estamos ante el caso de, de Cristian Domínguez, ¿no? El Don Juan de la cumbia. De arranque le diste un título a tu tribunal, ¿no? Ah, ya este es el Don Juan, ¿no? El demandado es el Don Juan. Ya le diste una idea de que no es un pillín. ¿De qué trata el caso? 3 párrafos. Cuéntale de manera resumida y obviamente adelantando ya tu posición sobre tu línea de defensa, ¿no? Este es el caso de una pareja donde el esposo decía esto, pero al final se descubre que este fue infiel. Listo. Ya le estás adelantando tu línea. Le estás contando algunos hechos más relevantes. Plantearle los antecedentes. Luego, delimita los puntos más importantes de tu defensa. Respecto al incumplimiento de obligación de dar suma de dinero. Y si vas a plantear esa primera pretensión, antes explícale al tribunal, ¿no? Respecto al procedimiento del pago establecido en las bases integradas y en el contrato. Y ahí dile, ¿no? El contrato establecía tal punto. Las bases integradas establecían tal procedimiento de pago. En esa línea, mi representada ha presentado con fecha tal y aquí obra anexo 1 los documentos, los anexos que pedían las bases, el contrato. Ha acreditado eso. De acuerdo a la ley de contrataciones, la conformidad se debió dar a los 10 días siguientes y a los 15 días siguientes el pago. Ha pasado un año y no me paga. Listo. Vas desarrollando cada punto, pero no los chocolatees. ¿Ok? No chocolatees todo en un punto o en un párrafo. Sé ordenado, ten un orden en el esquema. De qué trata el caso, antecedentes, respecto al incumplimiento de pago, respecto a mi segunda pretensión. Entonces, en cada línea haz una redacción de una regla de 3. Parte expositiva, parte considerativa y parte resolutiva. Pero ojo, esta es una recomendación. A nivel de redacción, la redacción no es que la ley te diga o algún reglamento te diga tienes que escribir así o tienes que redactar o son tantas hojas. No, esto es libre. ¿Ok? Luego de tus fundamentos de hecho vienen tus fundamentos de derecho. Y no es citar como paporreta artículo 1 de la Constitución Política, artículo 40, no. Tienes que decirle de manera resumida por qué se ha vulnerado el artículo tal o por qué estás invocando esto. ¿Ok? No solamente hay que probar tu derecho, sino también tiene que tener asidero legal. Tienes que decirle por qué se vulneró la Constitución o por qué te ampara la Constitución política, o la ley especial, o el derecho público, o el derecho privado. ¿Ya? ¿Qué más tiene que tener tu demanda? Tu demanda tiene que tener las pruebas. Ese es tu momento, ¿ah? Ese es tu momento de presentar todas las pruebas en tu demanda. Es por eso que a tu cliente, si eres abogado del contratista, le tienes que decir, no me ocultes nada, dame todos los documentos. Y tú, en base a tu teoría del caso, tienes que seleccionar qué documentos vas a emplear, qué documentos vas a presentar. ¿Correcto? Porque si hay algún documento que no te ayuda, es mejor no te espera que en todo caso tu contraparte, a ver si se acuerda de presentar ese documento. ¿Correcto? Entonces, eso es en cuanto a la demanda. Seguimos en la segunda fase. ¿Ok? Luego de la demanda, ¿ante quién presento esta demanda? Depende. Si es arbitraje ad hoc, ante el propio tribunal arbitral. Si es arbitraje institucional, ante el centro de arbitraje que está administrando las actuaciones arbitrales. Entonces, el tribunal arbitral, al ver que has presentado dentro del plazo tu demanda, va a correrle traslado a tu contraparte para que en el mismo plazo absuelva tu demanda. Entonces,
Aquí va el tema. Si tú eres procurador, ojo, porque aquí nos estamos poniendo en el contexto de que el que demanda es el contratista y el que contesta es el procurador de alguna entidad que ustedes quieran, ¿ya? Y eso está en estadísticas. El que más demanda son los contratistas. ¿Por qué? Porque la ley de contrataciones es pro entidad, ¿correcto? Las entidades no necesitan de iniciar un arbitraje. Las entidades te pueden penalizar, te resuelven un contrato, te ejecutan tu garantía, se quedan con tu garantía de taquito, te mandan un sancionador, o sea, suéltalo, ¿no? Que ya está muerto. Mientras el contratista no. El contratista lo mucho te podrá resolver el contrato, pero no te puede aplicar penalidades, ¿ya? Entonces, donde puede invocar sus derechos es en un arbitraje, o en una conciliación, o en una junta de resolución de disputas. En este caso, en un arbitraje, ¿ya? Ya le has recomendado y le has dado los tips para plantear una demanda. Ahora, aquí va y tomen nota, los tips para ejercer una defensa a nivel de procuraduría. Y lo que yo siempre les digo a mis colegas, amigos que me consultan. O cuando nos ha tocado defender a la otra parte, que reciba el primer golpe, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de Rocky, ¿qué te enseñan? Que te dejes golpear, que pongas la mejilla y luego si te golpean la otra mejilla. En el litigio eso no funciona. En el litigio, tú tienes que esquivar las cachetadas o los golpes que ya te han mandado en tu demanda. No te debes dejar noquear. Al contrario, tú puedes noquear en la contestación y les voy a enseñar cómo. ¿Ya? Recibes la demanda, lees toda una buena demanda, bien estructurada, con pruebas, ¿no? Con una buena redacción que convence, que está contando una historia creíble, que persuada, porque la idea en una demanda y en una contestación es persuadir a tu tribunal arbitral. Que el tribunal arbitral compre tu teoría, ¿no? ¿Quién convence? ¿Quién persuade? ¿Ok? Y aquí va a ser el que presente mejor y que logre acreditar con pruebas, obviamente, tener el derecho. Entonces, en la contestación, lo que yo siempre recomiendo es lo siguiente. Antes de entrar al fondo, analiza la forma. Repito, antes de entrar al fondo, analiza la forma. ¿Cómo es esto? Recibiste una demanda, 100 hojas, más 100 anexos. O puede ser más, ¿eh? Si es un tema de obras, puedes recibir tomos y tomos. Ya, recibiste el primer golpe, la demanda. Analiza forma, ¿qué significa? Analiza si puedes plantear excepciones. ¿Qué tipo de excepciones hay? Excepción, la más usual, caducidad. Se presentó la demanda, la solicitud de arbitraje dentro del periodo de caducidad. En el marco de la ley de contrataciones 3022.5, el plazo de caducidad es 30 días. Con el decreto legislativo el 1017, el plazo era 15 días. ¿Ok? Para iniciar un arbitraje. Entonces, si tú te has dormido y ya pasaron los plazos, obviamente se te fue el tren. Y si el otro procurador que asiste a estas clases tomó nota, va a plantear en su contestación de demanda una excepción de caducidad. ¿Ok? ¿Es lo único? No, hay varias excepciones. ¿Dónde están reguladas? ¿En la ley de arbitraje? No. ¿En el reglamento del centro? No. Tienes que recurrir en la orden de prelación normativa, constitución política, ley especial,
derecho público, 27444, y finalmente el derecho privado, Código Procesal Civil. Ahí están todas las excepciones. ¿Ok? Por ejemplo, excepción de incompetencia. El tribunal no es competente porque el convenio arbitral dice otra cosa. Listo. ¿No? Excepción, legitimidad para obrar. No sé. La que tú quieras. Evalúala. ¿Dónde hago eso? Contestación de demanda. ¿Dónde la planteo? En tu misma contestación. Si quieres, por temas de redacción, en un otro CDO. Formulo excepciones. Excepción tal, excepción A, excepción B, excepción C. Cuestiona la forma. ¿Ok? O si quieres, en tu petitorio, plantéalo de arranque. Es cuestión de redacción. No hay un orden, ¿ok? Esto no es una contestación a nivel judicial, ¿no? Porque a nivel judicial, por ejemplo, me ha tocado ver que jueces te dicen, pero si vas a plantear tu excepción, plantéala en lo principal, no en un otro sigo. Son gustos, no te lo dice ni siquiera el Código Procesal Civil. Pero bueno, son estilos, ¿ya? Entonces, ahí va el tema de la forma, excepciones. ¿Qué más puedes plantear en tema de forma? Cuestiones probatorias, ¿ya? Cuestiones probatorias, ¿correcto? Te puedes oponer a una actuación de medios probatorios también. Entonces, aquí ya va tu estrategia. Pero analiza siempre ir por la forma en principio y luego por el fondo. Por el fondo es que vas a tener que contestar cada punto correcto de la demanda. Si son 3 pretensiones, tienes que absolver cada punto, tienes que contestar. ¿Qué más puedo hacer? Porque usted me ha dicho que también puede noquear. ¿Y cómo noqueo? Planteando una reconvención. Es decir, no solamente vas a contestar la demanda, sino vas a plantear una reconvención, que es una contrademanda. ¿Ok? Entonces, ahí también tienes la oportunidad de contestar. ¿Ok? Entonces, en temas de litigio, a veces el que mueve la primera pieza, en este caso el que plantea una demanda, tiene que ir como el ajedrez, más allá de lo evidente. Tiene que pensar en el movimiento que va a dar tu contraparte en la contestación. Porque si no piensas ese nivel, cuando te llegue la contestación, te van a sentar, te van a noquear. Y es lo que tú quieres evitar. Entonces, evalúen bien. Entonces ya el tribunal arbitral ya tiene demanda, contestación. ¿Qué sigue? Fijación de puntos controvertidos. Puede determinar una audiencia de prueba, una audiencia de ilustración, que en mi estilo de cómo conduzco un arbitraje, y yo siempre pido, antes de entrar a la audiencia única, una audiencia de ilustración de hechos, ¿correcto? Para empaparme y corregir los temas que alguna de las partes se ha olvidado, ¿no? Y ahí donde yo me doy cuenta, ¿no? Invocan varios hechos y yo veo su demanda, su contestación y no han adjuntado esas pruebas. Entonces ahí ya vamos corrigiendo ya. Necesito estos documentos, necesito el expediente de contratación, etcétera. Ya. Para no tener que llegar a la audiencia única y nuevamente tener que pedir información, documentos, pruebas de oficio, ¿correcto? Entonces yo soy garantista en lo particular cuando me toca ser árbitro y los escucho, vamos viendo que presenten todos sus documentos y cuando ya les di la etapa correspondiente, cierro etapa de pruebas, ¿correcto? Y ya voy al tema de analizar el tema de la audiencia única, las pruebas, los alegatos. Ahora, si solamente son pruebas documentales, se prescinde de una audiencia de pruebas, obviamente.
Pero si hay una pericia, y por lo general esto se ve en obras, entonces tengo que fijar una audiencia de pruebas, ¿no? O si alguien me ha planteado, me ha ofrecido una declaración testimonial, tendré que fijar una audiencia de pruebas. Y ya luego cerraré actuaciones probatorias y continuaré el desarrollo de las actuaciones arbitrales, ¿no? El tema de los alegatos, informes orales, y ya luego de haberlos escuchado, o sea, haber cerrado el tema de pruebas, tengo que cerrar instrucción. Es decir, ya no entra ningún escrito. Ya los escuché, ya han probado, ya han presentado sus medios probatorios, los he escuchado en audiencias, han presentado sus alegatos, entonces ya han tenido el tiempo suficiente para ejercer su derecho constitucional a ser oídos. Acto seguido cierro instrucción y entro a la última fase, que es el tema de el laudo arbitral. ¿Correcto? Y ya con el laudo arbitral cerramos todo. ¿Cuál es la parte más importante de estas tres etapas? ¿Qué me dice? La etapa decisoria, porque en la etapa decisoria se comunica y se notifica el laudo, y el laudo es la parte más importante, como lo hemos indicado, porque le va a poner fin a la controversia. ¿Correcto? Sin laudo no le podemos poner fin a la controversia. Bien, nos quedamos a este punto. Ya la siguiente clase terminamos un poco sobre algunos puntos que se dan en las actuaciones arbitrales, como la reconsideración, como el tema de la tutela cautelar, algunos ejemplos, y pasamos a la unidad 3. Si no me equivoco, vamos a analizar el tema del laudo arbitral. ¿Ok? Entonces, si hay alguna pregunta, consulta, háganla en los chats, en los comentarios. Y si no, cerramos la sesión de hoy día, estimado Anthony. ¿Correcto? Te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Ruiz. Bueno, muchas gracias, como le digo, por su excelente ponencia. Agradecemos también a los participantes y quienes han asistido a esta clase. Invitamos a su vez a nuestros oyentes a participar de la próxima clase programada para el día miércoles 21. Muchas gracias por todo.